How you doing? My name is Philip Ajar, and I'm a senior at Gulf Coast High School, and I love sports. I've always played soccer. If you knew me before I came to Christ, that's where my identity was. One piece of scripture that has been engraved in my heart is John 13:7. You don't understand what I'm doing now, but you will. There's been moments in my life where I'm scared. I don't know what's going to be coming around the corner. There's another verse, Romans 8:18. The pain you're feeling today is nothing compared to the joy that is coming. It helped me know that I'm not alone. And I'm not doing this alone because I have Christ with me through all and everything that I do. You know, I know that He's there and that everything that's happened in my life is for a reason. There's beauty to be seen in every single thing, every high and through every low. Because sometimes we fail, but Jesus simply presses towards the cross, knowing that we would fail, so that despite our sins, despite our mistakes, despite our failures, we could truly live as a child of God. And ever since I've come to know the Lord, my identity has completely shifted. When people see me, I want them to see the Lord, you know? I try not to live for my athletic abilities anymore, and I try to live for the Lord. I remember Pastor Allen just saying, you know, if you need to take that next step in your faith and you know it's right, then take that first step. I just went home and I couldn't stop thinking about it. I felt that it was the time to get baptized. I knew it. The first thing I did was text all my friends. Text anyone I knew who had been a part of my life. I wanted them to be there to see that my identity is not in the person I was before, but now my identity is in Christ. John 10:10 says that life with me is abundant, but life with the world is not abundant. And I wanted them to see that the growth that I've made is bigger than anything they've known before. So I have a voice and I can be someone that people look at, and then when they see me, they see the Lord. One of those guys that were there with me to get baptized. Now this upcoming weekend, he's going to be getting baptized. I see my friends, you know, taking these next steps in obedience to the Lord. Every single day, like I learn something new. God teaches me something new. I've learned that God has given me these abilities to speak and to set an example to those around me. I've learned like Jesus did not come to be served, but to serve. And He came to sacrifice His life for us. Like as me having these abilities to lead, it would be selfish of me to keep those. And you know, if I can use them for the greater glory of God, I feel like that's what God's calling me to do. And that's what I've been trying to live my life as, you know. Hola, bienvenidos a First Naples. Vamos a tomarnos de pie para comenzar nuestras alabanzas al Señor. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús salvará la humanidad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús amará la tempestad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. María, ¿sabías que el ciego verá, el sordo oirá, la paz se brindará, corazones sanarán y libres pondrán en victoria caminar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor? ¿Sabías que tu Hijo
María, sabías que María, sabías que Amén. El Señor ha llegado. Amén. El Señor ha llegado. El Salvador ha llegado. Así es mejor. Bienvenidos todos a First Naples Español. Estamos siempre agradecidos por unirnos juntos para celebrar la venida a nuestro Señor y esperar su segunda venida. En el boletín cada semana tiene toda la información necesaria para estar al día con el ministerio. Si estás visitando por primera o segunda vez hoy, siempre quisiéramos primero darte el bienvenido. Esa es la casa de Dios y su familia está para todos. Pero también para que puedas registrar tu visita con nosotros, para que nosotros podamos ministrar. Puedes hacerlo llenando una tarjeta de conexión o también por enviar un texto 239-360-5030 con la palabra conectarse y recibirás un link a llenar esta tarjeta de conexión virtualmente. También puede allá poner pedidos de oración, porque creemos en la oración. Y cada semana nosotros nos reunimos para orar por los pedidos de los que han enviado a nosotros las cargas que tienen, para que nosotros podamos llevarlas delante del trono de gracia. También para que sepan el horario, estamos al fin del año, no puedo creerlo, pero llegando al fin del año hay varios cambios. El groups que acabamos de salir a las 10, no vamos a tener groups BLG Estudio Bíblico hasta el 8 de enero. Entonces los domingos tampoco vamos a tener culto normal. Este sábado, siendo Nochebuena, hay 3 servicios en el santuario como familia. 3, 4:30 y las 6. Y a las 6 habrá traducción en español para los que quisieran. Pero a las 3, 4:30 y a las 6 habrá una celebración de Nochebuena como familia de 1 hora solamente allá en el santuario. El 25, el día de Navidad, el domingo que viene, habrá un servicio unido como familia a las 10 de la mañana. Nota el cambio, solo a las 10, y habrá traducción en español igual para el primer del año. El primer día de enero vamos a reunirnos como familia en el santuario con traducción del mensaje al español. Y otra noticia para los que sepan, nuestra hermana Brenda Fragala, las que recuerda ella, falleció hace un mes allá. Vamos a tener una celebración de su vida este martes en la noche a las 6 en el DC 121. El aula ahí al final. Cualquier duda que tengas en ubicarte, puedes enviarme un texto, comunicar con el ministerio. Para este martes, el 20 de diciembre, vamos a celebrar la vida de Brenda Fragala juntos a las 6 de la noche en el DC 121. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad, estar juntos, de saludar a nuestros hermanos en Cristo. Y si hay que no conoce bien, pásala allí, darle la mano de bienvenida.
Si pueden estar tan amables de buscar sus asientos, vamos a seguir con nuestra lectura bíblica y pedir a la hermana Esperanza Sánchez venir y leer el pasaje de hoy. Escuchamos a la palabra de Dios. La palabra hoy se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 1, los versos desde el 18 hasta el 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar ahora y entregar este tiempo al Señor. Y si tú tienes una necesidad de oración, un pedido, levanta la mano. Yo no voy a pedir que dices en voz alta, pero si tienes una necesidad, levanta la mano para que nosotros podamos ver y también Dios va a escuchar tu pedido. Entonces hágalo a Él que siente sobre el trono de gracia para contestar nuestras oraciones según su voluntad, pero también para su gloria. Señor, gracias por los promesas tuyos. Que somos hijos de Dios los que hemos encontrado a Jesucristo, el bebé que convirtieron en el Salvador, por ser salvo, por recibir el perdón comprado con el precio de la sangre de nuestro santo Salvador. Señor, hay muchos pedidos aquí, Señor, hay muchos que no se levantaron la mano porque tal vez está tan pesado que no pueden levantar la mano porque están tan cargados, Señor. Tú conoces los corazones nuestros. Tú escuchas los anhelos de nuestra alma y corazón, los problemas de familia, de matrimonio, de problemas económicos, lo que sea. Señor, te pido tu paz sobre los que están pidiendo tu ayuda hoy. Espíritu Santo, tú prometes en Romanos que aunque no seamos cómo formar las palabras para ser pedido, tú lo conviertes en oración a nuestro Padre Celestial. Recibe nuestros pedidos, Señor. Recíbanos a nosotros, Señor. Señor, gracias por la Navidad. Que en las tinieblas brilló una luz brillantísima, Señor. Porque el Salvador ha llegado. Entonces, Señor, vamos a levantar nuestras voces y celebrar que bueno llegó la Navidad. Todos con las palmas. Bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene
Cristo tiene alegría. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito, qué bonito. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. De Cristo es la Navidad. Del mundo
clamar al Señor, porque esa es una aclamación que estamos pidiendo al Señor que ya venga a nuestra vida, que venga ya que en ese tiempo todo el mundo proclamaba cuando viene el Mesías. Oh ven, bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que lloren triste desolación y esperancioso su liberación. Cantan, cantan, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh ven, glorioso Rey de Sión, y ten tu trono en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Iglesia, canten. Cantan, cantan, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Cantan, cantan, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Iglesia, quiero que alaben al Señor ustedes solos. Oh, ven. Aleluya, sigan. Aleluya, que lloren triste. Y esperamos. Aleluya, con fuerza. Cantan, cantan, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh ven, glorioso Rey de
gracias, Señor, por todo este año, Padre, que tú nos has permitido vivir. Este 2022, Padre, que se ha ido en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que en el año que viene, 2023, Señor, podamos seguir creciendo, podamos seguir buscando almas para ti, Señor, y podamos edificarnos con tu palabra, Señor. No nos permitas, Padre Santo, salir de estas puertas si no tenemos el compromiso contigo, Señor, no solamente de aprovecharnos de las bendiciones que tú nos das, sino bendecir a los que nos rodean, Señor, que en cada lugar que vayamos, cada habitación que entremos, con cada persona con que nos encontremos, podamos reflejar, Señor, tu amor. Te amamos, Señor, te glorificamos, pero no solamente eso, Señor. Tú nos amaste primero. ¿Y qué hacemos nosotros, Señor, si no podemos ayudar a quienes nos rodean? Andamos buscando, Señor, viajes misioneros fuera de este país, cuando junto a nuestra puerta tenemos vecinos a quienes le hemos mencionado que nosotros somos seguidores tuyos. Tenemos hijos inconversos, tenemos padres inconversos, tenemos, Señor, cónyuges inconversos. Nuestra falta de arrepentimiento sabemos que no nos va a llevar lejos. La paga del pecado es la muerte, y debemos estar preparados, Señor. El segundo regreso de nuestro Señor Jesús está a las puertas. Quizás no lo veamos con nuestros propios ojos, pero sabemos que cuando nos llames tú al hogar, te veremos. Prepara nuestros corazones, Señor, y permítenos, Señor, glorificarte con cada palabra que digamos, con cada acción que tomemos, con cada cosa que veamos. Estemos en donde estemos, Señor, limpia nuestros corazones. Te entregamos nuestras cargas, preocupaciones, ansiedades, enfermedades. Solo a tus pies, Señor, es donde debemos estar. Te amamos, Señor, te glorificamos. Y todo esto y más, en el deseo de nuestro corazón te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tu iglesia entera te dice amén. Podemos tomar asiento. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Si hiciera la pregunta de que a cuántos les gusta esperar, yo creo que a pocos nos gusta esperar. De hecho, cada vez que pasa el tiempo y avanza más la modernidad, queremos todo al momento, queremos que todo sea con un botoncito y queremos que todo sea ya. No sé si usted le ha pasado, ha ido al supermercado y usted ve que hay dos personas en una caja y trata de saltar para la otra porque hay una, y cuando está llegando se ponen dos más delante en la que llegó, y cuando trata de regresar para la que salió ya hay tres personas más, porque no queremos esperar, queremos que todo sea ya. Es algo que está entre nosotros en la humanidad. Esperar cuesta muchas veces. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos en el año 2013, y en febrero del año 2013 tuvimos la oportunidad de venir a este país, y desde entonces pues mi suegra, my mother-in-law, ha querido estar viniendo a los Estados Unidos desde 2013. Muchas veces se presentó en la embajada norteamericana para obtener una visa,
y poder visitarnos, pero la visa le fue negada. Ella seguía esperando la oportunidad de venir a los Estados Unidos. Incluso pudo hacerse ciudadana española y aplicar para el Visa Waiver Program que tienen los ciudadanos europeos para poder entrar a los Estados Unidos. De hecho, mi mamá puede viajar aquí a los Estados Unidos hasta el año pasado con ese programa, pero a ella este programa le fue negado también. No pudo venir a los Estados Unidos. Su espera se alargó. Nosotros tomamos la decisión de hacerle la reclamación al ser ciudadanos americanos. Nos daban el derecho de permitirle a ella venir a los Estados Unidos. Fue en el año 2019. Todos los días revisábamos el email para ver si ya estaba aprobada, si iba a venir. Y para la gloria de Dios, finalmente, yo no digo como otros dicen, que iba la suegra, pero que iba lejos, ¿no? La suegra vive cerca hoy mío. Pudo, el 3 de agosto de 2022, finalmente, después de 9 años y 6 meses, llegó el momento de llegar. La espera a veces puede ser angustiosa. La Navidad precisamente también nos recuerda algo a nosotros los seres humanos. Estamos en una espera. Estamos en una espera que para veces puede ser paradójica, porque Emmanuel es Dios con nosotros, está con nosotros, pero aún así lo esperamos. ¿Cuántos dicen amén? La Navidad nos recuerda que Jesús vino, pero no solo que Él vino, sino que un día regresará también por nosotros. A veces cuando celebramos tantas veces algo o estamos habituados tanto a algo, llega a ser un momento ordinario que nos perdemos la relevancia y nos perdemos la grandeza de esa celebración. Y precisamente esto suele pasar muchas veces con la Navidad. Celebramos la Navidad, el mundo celebra la Navidad, pero puede ser que se pierda muchas veces la grandeza de esta celebración y lo que significa para los seres humanos, para nosotros aquí en el planeta Tierra. Por eso en esta mañana estaremos hablando precisamente acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Y a medida que comprendemos la singularidad de la venida de Emmanuel y el accionar de su ministerio, nuestra fe es fortalecida y somos impulsados a adorarle. Leía a la hermana el Evangelio según Mateo, capítulo 1, del 18 al 25, dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces en esta mañana primeramente estaremos reflexionando acerca de la venida de Emmanuel. La palabra de Dios es bien clara cuando comienza a narrar lo que se nos está diciendo, es historia. La palabra de Dios no dice: había una vez una virgen en Belén. No es el había una vez, en inglés creo que es once upon a time, no es aquello que sucedió, aquello que se cree, no es había una vez. Se está hablando acerca de personas reales que vivieron en un momento específico. No es una historia, no es una fábula, no es un cuento inventado por la iglesia para enseñar la verdad bíblica. Es algo que sucedió, que dan testimonio los evangelistas que escribieron los evangelios, valga la redundancia, y que expresan precisamente cómo ocurrió este nacimiento. María estaba comprometida con José. Es decir, cuando se habla de que estaba desposada, hoy en día a veces hay que explicar hasta esto porque a veces hasta en el matrimonio es difícil explicar un compromiso. Pero en aquel tiempo las personas, había un tiempo de desposorio, un tiempo de compromiso. Y ese tiempo de desposorio significaba que las personas estaban comprometidas. Lo único que no se había consumado era el matrimonio, el acto sexual, todavía no convivían juntos las parejas, pero había un compromiso que para el hecho era prácticamente lo mismo. La palabra era muy importante que se había dado y los pactos que se habían hecho de unión.
Y María estaba comprometida con José. Y nos comienza a narrar la palabra en el versículo 18 y 19, que antes que se consumara el matrimonio se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Y nos sigue narrando y diciendo, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Cuando pensamos siempre en la historia de la Navidad, pensamos, hoy en día es muy ridiculizada y muchas personas hoy se burlan precisamente de este anuncio que hizo María. Y pongámonos a nosotros en perspectiva. José y María eran hombres como nosotros. Y cuando, imagínense que ahora su mujer se acerque, o la persona que está comprometida con usted, le digo, tengo una noticia que darte, siéntate para que no te me caigas, estoy embarazada. ¿Cómo? Sí, ¿y eso cómo? Del Espíritu Santo. La misma risa que está provocando ahora pero en José no fue risa, en José fue una tragicomedia. Ah, sí, María, oh, qué lindo, ah, sí, tú estás embarazada del Espíritu Santo, María. Pero la palabra nos narra algo tremendo. Dice que José era un hombre, ¿qué? Justo. Y cuando pienso en José, hermanos, y pienso, miren lo que dice que él no quería difamarla, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, para romper este compromiso que había entre las personas que ya estaban desposadas. O era el divorcio, era una demanda, o era el escándalo y la muerte posible incluso de las personas que estuvieran implicadas en esta situación. Y él amaba tanto a María que quiso abandonarla secretamente. Y cuando pensamos en José, yo pienso que muchas veces los cristianos brincamos muy rápido la historia de José, pero José es un testimonio de un hombre que sabe amar con el amor de Cristo. Cuando pienso en el amor que José le tenía a María, era el amor que no hace nada indebido, el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. No es el amor quizás complaciente que José actuó como un hombre natural y normal. Oh sí, María, yo te creo, mi vida. No, sí, el Espíritu Santo, no importa, vamos a casarnos. No, José tenía sentido común y dijo, no, María, yo no te creo. El cuento del Espíritu Santo no te lo estoy creyendo, pero a pesar de que me has herido, a pesar de que me has afectado, yo no te voy a hacer daño. Yo no te voy a dar un escándalo, yo no lo voy a publicar, yo te voy a abandonar secretamente. Eso es el carácter de una persona cristiana, amado hermano. Una persona que sabe amar con el amor de Cristo. Y glorias damos a Dios por el carácter de José que se había fijado en María. Ahora, ¿era lógico que José dudase? Hago esa pregunta. ¿Era lógico que dudase? ¿Alguien aquí dudaría? Yo dudaría, todos dudaríamos. Era lógico que José dudase. La propia María en el Evangelio, Lucas capítulo 1, 34, cuando el ángel le da la noticia, entonces dice que María le dice al ángel, pero ¿cómo va a ser esto si yo soy virgen? Es decir, que la misma María también dudaba de lo que iba a pasar. Ella no podía creer que lo que iba a suceder era cierto, era posible. Entonces, las personas hoy en día tienden a ridiculizar esta historia, pero antes de ridiculizarla, yo creo que se debiera hacer, los escépticos tuvieran tener un poco de más cuidado. Porque hoy en el siglo XXI, la única manera de engendrar a una persona no es mediante un acto sexual. Hoy en el siglo XXI hay muchas maneras en las que se pueden engendrar un embrión. Una noticia me llamó mucho la atención del diario BBC del 22, ahora reciente, del 22 de noviembre del 2022, y se las comparto. Unos mellizos nacieron hace unos días en Tennessee, Estados Unidos, a partir de 2 embriones congelados hace 30 años atrás. Los embriones estaban almacenados a menos 128 grados Celsius en nitrógeno líquido desde el 22 de abril de 1992. Rachel Ridgway, perdonen la pronunciación, adoptó los embriones congelados y dio a luz a los mellizos Lydia Ann y Timothy Ronald. El pasado 31 de octubre de este año estamos hablando. Se mantuvieron almacenados en un laboratorio de fertilidad en la costa oeste de los Estados Unidos hasta el 2007. Desde 1992 hasta el 2007 estuvieron almacenados ahí, cuando fueron donados al Centro Nacional de Donación de Embriones, por sus siglas en inglés, en Tennessee, para que otra pareja pudiera usarlo en un lugar. A principios de este año, los embriólogos de la clínica Nacional de los Embriones
los descongelaron y los transfirieron al útero de la madre, donde han nacido estos embriones después de 30 años congelados a la luz. Entonces yo creo, si yo me siento con mi abuelita, yo viviera en el 1930, y usted viniera a la amiga y le dijera a su otra amiga en el 1930, amiga, tengo una noticia que darte, sí, estoy embarazada, wow, qué bueno, tremendo, sí, pero tengo una noticia, no solo estoy embarazada, los hijos que llevo dentro no son míos. ¿Qué pasaría en el 1930? Todo el mundo comenzaría, sí, ella dice que está embarazada y no son de ella. Y dice, no, pero no solamente que no son ni de mi esposo ni míos tampoco son míos los embriones que llevo dentro. ¿Qué sucedería en el 1930? Comenzarían a ridiculizar a la persona. Comenzarían a burlarse de la persona porque está diciendo que llevan tremendo embriones dentro que no son de ellos, que son de otra persona. Y te tengo otras noticias. Cuando los embriones existían, cuando yo tenía ya 5 años, 30 años atrás, antes que yo naciera, ya esos embriones existían, ya ellos estaban fertilizados, ya estaban vivos, lo que estuvieron congelados hasta que me los pusieron dentro. Es decir, que los escépticos que se burlan de la concepción virginal de María no toman en cuenta que hoy, por hombres humanos caídos, ilimitados, o incluso desarrollamos técnicas avanzadas, es común saber que muchos artistas y famosos tienen vientres de alquiler, adquieran vientres de personas y pagan para poner embriones dentro y tener hijos de ellos. Más asombroso aún es el caso de la clonación. Recuerdo cuando se asombró la clonación de la ovejita Dolly, se recuerdan, el 22 de febrero de 1997. Fue un gran anuncio para el mundo. Todo el mundo quedó impactado porque se había clonado a un animal, a una oveja. Se había hecho duplicado, hecho una copia. Es como una fotocopia. No soy un experto en genética, pero básicamente este proceso consiste en que cogen el óvulo, extraen el núcleo que tiene la información genética y colocan la información genética que se quiere duplicar dentro de ese óvulo, queda fertilizado y entonces se multiplica y nace un embrión. Es una cosa tremenda, asombrosa, maravillosa. Gracias a Dios, el presidente Bush hizo una declaración prohibiendo la clonación humana, explicando que la clonación humana, nosotros no somos productos de una máquina de ensamblar personas, somos creación, no somos producción. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Mira, hermano, que está a tu lado, eres creación, no producción. Pero es tremendo cómo esto sucede y es posible lograr esto. Actualmente se han clonado ratas, conejos, ovejas. Es tremendo cómo se hace esto y es impactante. Y esto se hace de otra manera, otra técnica. Entonces, en última instancia, la cuestión del nacimiento virginal de Cristo es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Las personas que dudan del nacimiento virginal de Cristo es porque realmente no creen en Dios. Porque hago una pregunta, todos los que estamos aquí en esta mañana reunidos es porque creemos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que existe un Dios todopoderoso, un ser sobrenatural, creador del cielo y de la tierra, de todos los seres vivos, que ha creado todo lo que existe y todo lo que en ella hay. Y entonces, si creo en eso, no es consistente que no crea que Dios pueda crear el milagro de la concepción dentro de una mujer. Dios no necesita que alguien le done embriones para meterlo dentro de una mujer. Dios no necesita clonar embriones para meterlo dentro de una mujer. Dios no necesita congelar embriones en menos 125 grados Celsius para meterlos dentro de María. Dios solamente necesitó enviar el Espíritu Santo que cubriera a María y ella quedaba preñada con la información genética divina. Y ese es el resultado de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Aleluya. María quedó impregnada con la información genética celestial, con la información que es el Señor Dios Todopoderoso puso en ella y es el fruto de nuestro Emmanuel. Así es la venida de nuestro Emmanuel. La respuesta de María cuando el ángel le preguntó esto, cuando le dijo, ¿pero cómo será esto? El ángel le contestó, ninguna cosa será imposible para Dios, María. Nada hay imposible para Dios. La respuesta del ángel a José fue, no temas recibir a María, en el versículo 20, tu mujer, porque lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. Por tanto, amados hermanos, sabemos, y es nuestra fe, que Manuel no es solo un humano.
Emmanuel es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el ser existente no solo 30 años antes del nacimiento de María. Él es el ser preexistente antes de todos los tiempos. Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. La venida de Emmanuel fue de una forma discreta, fue de una forma humilde, pero la venida de Emmanuel a la vez fue de una manera única y extravagante, muy sui generis. La venida de Emmanuel es sui generis porque eso es algo que no es habitual. Los partos no son así, no son de esa manera, como el parto también de esta persona. Nunca habrá ni volverá a ser un primogénito dentro de la creación, porque Dios, el Jesucristo es Dios hecho hombre, aleluya. Y si hubiera otro Dios, pues entonces ya no sería Dios, porque es creación, sino que Él es Dios hecho hombres. Y por eso la iglesia lo adora. Y eso es un motivo para que en la Navidad, cuando celebremos la Navidad, recordemos que no estamos celebrando cualquier cosa. Estamos celebrando un hito en la humanidad, en la historia de la humanidad. El hito en la historia de la humanidad no es que congelan embriones 30 años, los ponen dentro. El hito de la humanidad no es que pueden clonar a una oveja, un animal, una persona. El hito de la humanidad es que el Hijo de Dios nació del vientre de una mujer, pero es hombre y es Dios al mismo tiempo. Y lo ha hecho por amor de nosotros. Ahora, ¿cómo es este ministerio de Emmanuel? Ya sabemos que la venida de Emmanuel es la venida es de una manera diferente. Ahora, ¿cómo es el ministerio de este Emmanuel? Cuando hablaba acerca de y mencionaba a Emmanuel, ustedes mismos respondieron y dijeron, Emmanuel es Dios con nosotros. El ángel le dijo a José precisamente cómo ponerle al bebé. Le dice en el versículo 21, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo le pondrás por nombre? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el primer ministerio de Emmanuel, salvar a su pueblo de sus pecados. Les pondrá por nombre Jesús. No sé si quizás a lo mejor sabía, Jesús es similar a Josué, o se cree que es el mismo nombre. La traducción de Joshua, Yehoshua and Yeshua. Es como una versión más corta del nombre y significa Dios salva. Entonces, el primer ministerio de Emmanuel es que Él nos salva de nuestros pecados. Y el ángel a la vez cita Isaías capítulo 7, versículo 14 y le dice, esto es para que se cumpla lo dicho por el Señor cuando habló al profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre como Emmanuel ahora le dice, que traducido significa Dios con nosotros. Y precisamente he tratado de hacerlo a propósito. Primero dice que se le va a llamar Jesús y después cita la profecía que dice que se va a llamar Emmanuel. Pero ¿cómo que se llama Emmanuel? Si todo el mundo le dice Jesucristo, nadie le dice Emmanuel Cristo, todos le llamamos Jesús, pero ¿por qué dice que se llamará su nombre Emmanuel? Recordemos el versículo 21 dijo, le pondrás por nombre Jesús, y el versículo al final continúa diciendo en el versículo 25, y dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Es decir, que dos veces en el mismo pasaje se nos dice que le pone por nombre Jesús, Jesús salva. ¿Por qué esta diferencia de Emmanuel? ¿Por qué no le llamaron Jesús? Bueno, cuando se analiza esta profecía que está hablando en Isaías capítulo 7, es algo que en teología puede llamarse también como una doble referencia. Se está refiriendo, está hablando acerca de Acaz en ese momento, le está dando el Señor una profecía de que va a haber una doncella que va a dar a luz un hijo, pero esa profecía no era solamente para ese momento, sino que esa profecía estaba llegando también a los tiempos de Jesús, y iba más allá, iba a llegar al nacimiento del Hijo de Dios, al Mesías prometido para Israel, iba a llegar hasta él. Pero también el mismo Isaías, capítulo 7, en el capítulo 9, anteriormente estuvimos predicamos aquí en la iglesia que Isaías capítulo 9 versículo 6 dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado y llamará su nombre como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces tampoco llamamos al Señor admirable consejero, aunque Él es admirable consejero, tampoco lo llamamos Dios fuerte, aunque le llamamos. El problema es que en hebreo recuerden que los nombres tienen un significado. Y los nombres se usan no solamente para llamar a una persona, sino también para denotar la naturaleza de esa persona.
Es decir, cuando se nombra una persona, ese nombre dice algo de esa persona, está dando información acerca de esa persona. El comentarista Albert Barnes lo dice de esta manera. Se dan estos títulos como descripciones apropiadas de su poder y su obra. En hebreo, ser llamado y ser frecuentemente significan lo mismo. Un verbo de tal manera no es inusual en Isaías. Cuando se dice se le llamará, es lo mismo que decir apropiadamente llevará este nombre o será. Es decir, que en hebreo, cuando se usa el verbo para decir se le llamará, es apropiado decir se le llamará o será. Se le llamará admirable consejero o será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros, será Dios con nosotros. Entonces lo que realmente está diciendo en el ministerio de Emmanuel es que Dios está con nosotros. No hay una discordancia en el nombre, sino que se está hablando acerca de la naturaleza del nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué sentido Dios está con nosotros? ¿En qué sentido podemos decir que Dios está con nosotros? Dios habita con nosotros en un sentido de cercanía. Su presencia está con nosotros en todo momento. Salmos famoso 139, 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol le hiciere mi estrado, de aquí allí tú estás. Pablo también declara en el libro de los Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, cuando hablamos de que Dios está con nosotros, estamos hablando en un nivel también de cercanía. Emmanuel está cerca con nosotros, Él está con nosotros. Pero no solamente se queda en ese nivel primario. Cuando decimos que Dios está con nosotros, estamos diciendo también, si cambiamos la preposición, que Dios no solo está con nosotros, sino que Dios es por nosotros. Dios está de nuestro lado. Dios está a nuestro favor. Jesucristo dijo, porque yo he venido al mundo no para condenar, sino para salvarlo. En Juan capítulo 12, versículo 47. En una cruz Jesucristo sufrió el castigo por nosotros porque Él está de nuestro lado. Dios con nosotros significa que Dios no es nuestro adversario. Tenemos un adversario y sabemos cuál es el nombre del adversario. Satanás es el antónimo de Jesucristo. Si Jesucristo es Emmanuel, Satanás es el adversario, el que está contra nosotros, no está con nosotros, está against us, está para oponerse a nosotros. Pero Jesucristo ha venido para estar de nuestro lado. Y eso es grandioso para los cristianos, porque hace un momento les recordaba acerca del pecado. Emmanuel es Dios para salvarnos. Y cuando pensamos en esto, solamente aquellos que reconocemos el pecado en nuestra vida, aquellos que sufrimos por el pecado en nuestra vida, aquellos que somos conscientes del pecado en nuestra vida, damos gracias a Dios por darnos un Emmanuel que está por nosotros. Aleluya. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si no estás agradecido porque Cristo es tu Salvador y te ha salvado de tus pecados, tenemos el temor que aún la salvación no haya llegado a tu vida. Porque la primera obra que hace el Espíritu Santo en un hijo de Dios es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace que una persona clame y diga, Señor, yo quiero ser salvo. Señor, yo te necesito. Soy un pecador, estoy alejado, soy miserable, fallo, estoy lejos de ti, necesito un Salvador. Eso es lo que hace que una persona confiese a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y en este caso, Dios está de nuestro lado. Romanos 8, 31 al 34 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo, Emmanuel, fue el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, aleluya.
Así que Dios está con nosotros para salvarnos. Ahora, ¿por qué no? Una verdad también. Dios está con nosotros para ayudarnos en medio de la dificultad. Hace unos días atrás, la hermana Ana leyó un poema en la clase de nosotros ahí arriba que se titulaba Las huellas. Hablaba acerca de 4 huellas, muy tremendo. Y hasta había una conversación entre una persona y Dios que estaba feliz porque siempre estaba caminando junto con el Señor y veía las 4 huellas, pero estaba muy preocupada esta persona porque en los momentos más difíciles de su vida coincidía que al caminar no veía 4 huellas, sino solo 2, y se quejaba con Dios porque en los momentos más difíciles estaba sola. Y el Señor le contestó: el problema es que cuando tú veías solo 2 huellas es porque yo te llevaba en mis brazos. Aleluya. Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Dios no nos abandona. El profeta Isaías, capítulo 43, una palabra muy famosa, del 1 al 5 dice el Señor, tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por nombre, mío eres tú. Miren lo que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, yo seré tu Emmanuel cuando estés en las aguas. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ya que eres precioso a mis ojos, yo te amo, no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. En nuestros problemas, en nuestras dificultades, Dios está con nosotros. Él es Emmanuel con nosotros. Y nótese que no le dice: no vas a pasar por aguas. No, le dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Tampoco la promesa es de que no pasarás por fuego. Oh, hijo mío, sí, también vas a pasar por el fuego. Pero cuando pases por el fuego, Emmanuel es contigo. Aleluya. Cuando pases por el río, por el mar, por la tristeza, por la soledad, por la enfermedad, por la angustia, Emmanuel está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces la Navidad nos recuerda no solamente que Jesucristo vino de una forma muy sui generis, sino también que Él tiene un ministerio activo con nosotros. Él no está lejos, Él está cerca, Él está de nuestro lado y está con nosotros. Y por último, ¿de qué manera sabemos que Dios también está con nosotros aún en nuestra muerte? El mayor temor de la humanidad es la muerte, porque estábamos esclavizados a la muerte, éramos presos de Satanás. Es opinión también de Sigmund Freud, el famoso psicólogo, que el pastor Alan decía, que dice que tiene pepitas de sabiduría ocasionales, intercaladas con montañas de tonterías, decía de Freud. Pero Freud dijo que el mayor temor de la humanidad es la muerte, y es cierto. Cuando yo me miro en el espejo y yo digo: ¿en qué momento tengo tantas entradas? ¿En qué momento tengo tantas arrugas? No solamente tengo el pelo blanco aquí, sino que mi barba prácticamente ya es blanca también. ¿En qué momento paso tanto tiempo? Ya me veo que estoy en mitad de mi vida y me queda poco tiempo comparado con el que he vivido. Digo, estoy casi que en la mitad de mi vida. Nadie quiere envejecer. Una de las compañías que más dinero hacen son las que venden productos ¿de qué? De belleza. Porque nadie quiere envejecer. Todos nos queremos aferrar a la vida, tenemos un miedo a la muerte. Pero hay una buena noticia también para la iglesia y para los que confían en Emmanuel. Dios es con nosotros en nuestra muerte. Aleluya. Jesús derrotó al más grande enemigo, Satanás, y con él derrotó también la muerte. Desde que Jesús derrotó la muerte, Jesús está quitando el miedo a la muerte de todos nosotros. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque Dios está con nosotros, no temeremos. Primero a los Corintios 15, 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. El teólogo anglicano Ryle escribe lo siguiente: Emmanuel promete estar con nosotros diariamente para perdonar y perdonar.
con nosotros diariamente para santificar y fortalecer, con nosotros diariamente para defender y mantener, con nosotros diariamente para liberar y para guiar, con nosotros en el dolor, con nosotros en la alegría, con nosotros en la enfermedad y con nosotros en la salud, con nosotros en la vida y con nosotros en la muerte, con nosotros en el tiempo y con nosotros en la eternidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. ¿No es acaso eso, hermanos, el mayor regalo que tenemos? No hay regalo de Navidad, no hay luces, no hay paseo, no hay carro, no hay propiedad en los Estados Unidos, no hay vacaciones, por asombrosas que sean, que puedan superar el gozo de saber de que Dios está con nosotros. Aleluya. No importa dónde estemos, aleluya. Si va a decir un aleluya, di un aleluya, gloria a Dios, está gozoso por eso. No solo porque esta noticia linda no es solamente para los que vivimos en Estados Unidos y tenemos bienes económicos y disfrutamos prosperidad. Esta noticia es para todo el mundo, para todas las personas en el planeta Tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. El que tiene a Dios, tiene a todo. El que tiene a Cristo, no le falta nada. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿cómo estaremos tristes? ¿Cómo estaremos decaídos? Si Dios está con nosotros, es para liberarnos, para rescatarnos, para defendernos. Toda la historia de la Navidad se trata de un puente que llega hasta la humanidad y la divinidad sin espacios. Podemos ir a Dios porque Dios vino a nosotros. Tenemos acceso a Dios no en base a quiénes somos, sino a quién está con nosotros. Jesucristo, nuestro Emmanuel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Porque Dios está con nosotros, porque Emmanuel está con nosotros, tenemos entrada al trono de la gracia. ¿Sabe por qué usted puede entrar ante el trono de Dios? Usted no está yendo en su nombre, usted va en el nombre de Cristo, usted va en el nombre del Hijo. ¿Sabe? Cuando usted no puede entrar a un lugar en casa de un extraño simplemente porque llegó y ya. Pero si un familiar, si una persona lo lleva, usted puede entrar. Nosotros podemos entrar al trono de esa gracia porque vamos de la mano de Emmanuel, que está con nosotros y por medio de él podemos entrar. La Navidad no fue el final, fue solo el comienzo de la historia de la salvación en la humanidad, que luego llevó a Jesucristo a una cruz donde Él murió por nuestros pecados y aún continúa ofreciendo la salvación a todos aquellos que creen. Cierra tus ojos en esta mañana. Aún hay salvación dispuesta para todos los que confían y los que entregan su vida al Señor. Y no solamente esto, la iglesia también espera ansiosamente esa segunda venida. Él está con nosotros, pero un día le veremos cara a cara. Mateo capítulo 1, versículo 23 nos adelantaba que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Así comenzaba el Evangelio de Mateo. Pero el Evangelio de Mateo capítulo 28, 20 terminaba también diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la última frase en el Evangelio de Mateo. Oremos en esta mañana. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por el regalo eterno que es Emmanuel. Gracias porque tú, Señor, has hecho tu entrada en la humanidad de una manera muy especial para salvarnos, para liberarnos. Tu llegada, Señor, fue un hito en la historia. Gracias, Señor, por ese regalo eterno. Ruego, Señor, que en esta mañana la celebración de la Navidad no sea una religión en cada uno de los que estamos aquí presentes. Que cada año que celebremos la Navidad, Señor, podamos alabar, glorificar, bendecir tu nombre por esa proeza tan grandiosa de que Dios se hizo hombre y encarnó por amor a nosotros. Que la celebración de la Navidad, Señor, nos recuerde también
que no estamos solos. Mira cuántos hermanos, Señor, quizás están aquí con luchas, con problemas, con necesidades, con aflicciones. Rogamos, Dios mío, para que el consuelo de tu Espíritu Santo, la presencia de tu Espíritu Santo, sea real en cada una de las vidas de los aquí presentes, Señor. Que puedan salir con ese gozo y esa alegría de que Dios está con nosotros, Emmanuel. Rogamos, Señor, también que mientras esperamos tu regreso, no desesperemos, Señor. Seamos fortalecidos en fe. Seamos fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. El altar está abierto si alguien necesita algún tipo de oración o alguien que nos visite en primera, segunda, tercera ocasión o no le ha entregado nunca su vida a Cristo. Está abierto el altar, podemos orar por ti mientras los hermanos cantan. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus carayas hasta que Dios nos envió al Salvador. Nos ponemos de pie. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Divina noche de Cristo es el Señor. Magos vivieron en real alianza, siguiendo un astro de gloriosa luz. Hoy por la luz de fe y esperanza, guiados veremos a Cristo Jesús. Nació el Rey de Reyes en pesebre, amigo es Él de todo pecador. Al Salvador, venid con alma alegre, mostraos, dar gloria al divino Salvador. Dar gloria eterna a Cristo el Salvador. Nos enseñó a amar unos a otros, su ley, amor, su evangelio trae
lleva su luz. Gozoso soy, con gratitud cantando al nombre dulce del Señor loar. Hoy su poder y gloria proclamando a Cristo la gloria y honor y majestad, la gloria eterna a Cristo el Salvador. Hoy su Ven. y gloria proclamar. Aleluya, dale gloria al Señor. A Cristo, da gloria, da gloria. a Dios. Aleluya, y majestad. Con gloria eterna a Cristo. Eterna a Cristo el Salvador. Gloria eterna a Cristo el Salvador. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas grande a Jesucristo el Salvador en esta mañana? Que la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Abraza a tu hermano y dile: Emanuel, Dios está con nosotros. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones, próspero año y bendecido 2023. Que vengan, nos vamos a seguir viendo en la iglesia. No sé si el pastor quiere decir algo más. ¿Todo bien? Este es el último culto en español en esta parte. Que la bendición, la gracia de Dios sea con toda First Naples en español en este año y en el que viene. Aleluya. Dios les bendiga. Amén.